El Colegio del Uruguay, que al cabo de su historia ha recibido muchos nombres, pero desde el punto de vista histórico el nombre original era Colegio del Uruguay, porque en aquella época, mediados del siglo XIX, la provincia tenía dos focos urbanos, digamos, el Paraná y el Uruguay, así se los denominaba, y así nació el Colegio del Uruguay. Fue una iniciativa del general Urquiza, una de las tantas iniciativas progresistas que tuvo el general Justo José de Urquiza. Se funda en 1849 en base a un colegio privado que existía en la ciudad y también, digamos, en base a un colegio que Urquiza quiso fundar en Paraná y que los paranaenses se pelearon entre ellos, no se pusieron de acuerdo, no querían donar el terreno para la construcción. Urquiza se hartó, porque eso es real. Todos los materiales que había comprado para la construcción del edificio en Paraná los cargó en unos barcos y se los trajo a Concepción del Uruguay. Y el Colegio del Uruguay, que debería haber sido en su origen el Colegio del Paraná, termina fundándose acá en Concepción del Uruguay. El edificio es un edificio relativamente sencillo. Lo que vemos hoy no es el edificio original, salvo el mirador, que sí es original, y la galería, o sea, la planta baja que da a la Plaza Ramírez, que también es original. El resto fue muy modificado, digamos, fue modificado estructuralmente, se le incorporaron estructuras de hormigón y demás, allá por los años 40 del siglo XX, cuando se hizo una gran reforma. Se adaptó el salón de actos, la biblioteca, que tiene toda una carga arquitectónica, histórica muy notable, muy linda, muy a la época de la arquitectura postcolonial del siglo XIX. Y recorremos con el arquitecto Carlos Canavesi parte de la historia del Colegio del Uruguay. El arquitecto Canavesi, decíamos, autor de este libro que recorre gran parte del patrimonio arquitectónico de Concepción del Uruguay, Evolución Urbana y Patrimonio Arquitectónico, a cargo del arquitecto Carlos Rogelio Canavesi, resume allí toda la historia del colegio, que tiene marcas muy claras sobre lo que es la arquitectura postcolonial, y explica cómo Urquiza mandó a construir en realidad este colegio, no con el arquitecto que él deseaba, sino finalmente en lo que fue con un plan B, como lo llama Canavesi. Como te decía, fue proyectado por un arquitecto catalán, maestro de obras catalán, llamado Pedro Renom. En realidad Urquiza quiso contratar los servicios de un notable arquitecto que residía en el Uruguay, que era el arquitecto Garmendia, autor del Teatro Solís de Montevideo. Lo comisiona a Antonio Cuyás y Samper, que era el secretario de Urquiza, para que lo contrate a Garmendia en el Uruguay. Garmendia no quiere venir porque estaba trabajando mucho y bien en Montevideo, tiene notables obras de arquitectura en Montevideo, Garmendia. Entonces no queda más remedio que traerlo a Pedro Renom, que era de un nivel profesional bastante menor que Garmendia. Tal es así que en sus memorias, Antonio Cuyás y Samper, que no lo quería a Renom, pero que Urquiza le hace hacer el plano y se lo aprueba prácticamente en el acto. Cuyás y Samper dijo que Renom le había legado este raquítico edificio que tenemos hoy, textual de Antonio Cuyás y Samper. Lo cierto es que entre 1849 y 1852 se construye el edificio. Originariamente era todo de planta baja, posteriormente, ya a finales del siglo XIX, se le agrega la planta alta de Plaza Ramírez, y en el siglo XX se le agrega la planta alta del contrafrente sobre calle Leguizamón, más todas las reformas que se hicieron en ese momento. Es un edificio que como edificio responde a lo que era la arquitectura que habían implantado los jesuitas en el siglo XVIII, con lo que se llama un patio claustral, un patio central totalmente rodeado de galerías, y todos los locales brindándose a ese patio central. El acceso original no era por la plaza, sino que era por las calles laterales, la calle Galarza y la calle 9 de Julio, y después de la reforma de 1883 se le cambia el acceso y se hace el acceso principal por la Plaza Ramírez. Y gran parte del valor histórico de este lugar tiene que ver
no solo con el hecho que allí funcionó la legislatura de la provincia, cuando Concepción del Uruguay fue capital de la provincia de Entre Ríos, sino también que por sus aulas pasaron 5 expresidentes de la República Argentina. Más allá de las características arquitectónicas del edificio, lo que realmente tiene valor es la historia de lo que es la actividad educativa del Colegio del Uruguay. Por ahí han pasado 5 expresidentes de la Nación Argentina, han pasado presidentes de la República del Paraguay y destacadísimos exalumnos. Hablemos, por ejemplo, de Julio Argentino Roca, Arturo Frondizi, Victorino de la Plaza y tantos otros que en este momento sería largo de enumerar, ¿no? Hoy tiene 167 años, sigue funcionando como colegio secundario, depende de la Nación, es monumento histórico nacional y el edificio ha sido puesto en valor hace poco tiempo a raíz de estos edificios que se restauraron por el bicentenario de la Revolución de Mayo. Obviamente es uno de los íconos del patrimonio arquitectónico de Concepción del Uruguay y es un testigo vivo, digamos, de toda la época urquiciana, porque ahí en el colegio, durante la época de la capitalidad de Concepción del Uruguay, como capital de la provincia, ahí funcionaba la legislatura, funcionaban las cámaras de representantes, después funcionó la Facultad de Derecho, del cual salieron muchos abogados notables de la provincia, hasta funcionó un pequeño colegio militar, fue testigo el Colegio de la Defensa Heroica de Concepción del Uruguay de 1852, el 21 de noviembre de 1852, incluso fue bombardeado por las fuerzas atacantes, hubo deterioros que hubo después que arreglar y demás, hubo muertos en el colegio. Sí, tiene una historia riquísima que representa prácticamente el ABC de la historia urquiciana en Entre Ríos.